Hablábamos la semana pasada de la ascética y la mística, del camino de la evolución espiritual, que todo hombre es llamado a experimentar, a seguir, a vivir, porque en cierto modo, y sí, es cierto, la vida es un camino hecho de pasos, un camino hecho de avances o de retrocesos. Y podemos llegar a la meta o desviarnos o perdernos, ir para atrás, pero bueno, en cierto sentido podemos decir que es un camino. Y el camino correcto, el camino verdadero en nuestra vida, pasa entonces por este, que es el que nos plantea la voluntad de Dios para nosotros, que quiere nuestro bien. Y es el que la tradición de la Iglesia, basada en el Evangelio, lógicamente, nos ha transmitido con estas palabras, con estos términos, que hoy suenan un poco raros, pero que no es más que la vida, el camino de la vida, el camino de la perfección, de la santificación a la que todo hombre es llamado, entrando por el conocimiento de Cristo, por la conversión y el discipulado, seguir al Señor Jesús. No es más que eso, no es otra cosa, pero que usamos estas palabras, ascesis, ascética y mística. Bien. Pues hablando de la ascesis, empezando este camino, queriendo avanzar por este camino, decíamos que se habla de la ascesis de los sentidos y de la ascesis del espíritu, ¿verdad? Purificación de los sentidos, purificación del espíritu, santificación de los sentidos, santificación del espíritu. Son varias formas de decir lo mismo. Pues vamos a tocar hoy esta parte, porque si esto está en el principio, habrá que empezar por el principio, ¿verdad? Las tesis de los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Lo explicamos la semana pasada. Pues los sentidos tienen que ver con las sensaciones, percepciones, pulsiones, instintos, tendencias, sentimientos, afectos, emociones. Todo eso que está en nosotros, esas fuerzas que emergen desde dentro del hombre, que a veces no las sabemos controlar, que tiran en una dirección, a veces varias a la vez. Bueno, todo eso que está en nosotros, que somos así, tenemos eso también, ¿verdad? Entonces, lo inferior del hombre, pero está ahí, somos eso. Y esto habrá que purificarlo, habrá que dirigirlo bien para que llevemos una vida sana, equilibrada y santa. Entonces, algo tenemos que hacer con todo esto, con este mundo que está ahí. A un niño, si no se le educa, pues se vuelve pues, un caprichoso, lo que sea. Pues, ¿por qué? Pues porque hay que guiar, corregir, hay que encauzar al niño. Pues espiritualmente todo hombre necesita, si queremos ser discípulos de Cristo y llegar a la santidad a la que Él nos llama, necesitamos hacer un trabajo de educación del sentido, de ascesis de los sentidos. ¿Cuál es el esquema general para no perdernos, ¿verdad? Para tener la visión completa. Bueno, pues tenemos el plano inferior, que es el de los sentidos, el de los sentidos. Esto, tenemos todo eso. Bien. Luego, el plano intermedio, por encima del inferior, ¿verdad? Que es el del espíritu. Ahí hablábamos de entendimiento, memoria, voluntad, carácter, todo eso. Está por encima de los sentidos. ¿Y el plano superior cuál es? El plano superior es el del Espíritu Santo, porque no se nos debe olvidar que todo en el camino espiritual, en el camino de la santificación del hombre, tiene que ver en una relación, en una colaboración entre el espíritu y el hombre. Es decir, Dios, con su gracia, actúa en nosotros. Separados del Señor no podemos hacer nada. Y Él envía a su espíritu para guiarnos y santificarnos y operar esta transformación en nuestra vida. Luego, todo eso que tenemos nosotros, lo inferior, lo intermedio, no está separado,
no está aparte de la obra, de la acción del Espíritu Santo. Entonces, las tesis de los sentidos, ¿de qué trata? ¿Cuál es el objetivo? Someter los sentidos a lo superior inmediato, que es el espíritu. Es decir, hablamos del entendimiento, ahí está la razón, ¿verdad? La memoria, la voluntad, todo esto. Someter lo inferior a lo superior. Muy bien. ¿Y las tesis del espíritu, entonces, de qué trata? De someter todo eso, lo que hemos acabado de decir, del entendimiento, la memoria, la voluntad, el carácter, someter todo eso que es lo superior del hombre, al Espíritu Santo, a Dios. De tal forma que todo está en equilibrio, en el orden correcto. No significa anular el sentido, ¿eh? No, no, no es eso, sino someterlo para encauzarlo correctamente, para vivirlo ordenadamente en su sentido correcto. Entonces, tiene que estar en sometimiento a lo superior. Y el hombre sometido en sus potencias superiores al Espíritu Santo. Ahí está la verdadera vida del hombre. ¿Eh? Es decir, el proceso completo nos tiene que llevar a elevar al hombre, elevarlo. Claro, porque si dejamos al hombre a merced de sus pulsiones, tendencias, instintos, lo que sea, ¿qué hace el hombre? Todo eso nos rebaja, nos animaliza, nos hace más semejantes a las bestias y a los demonios. ¿Eh? Sin embargo, eh, este trabajo, esta ascesis, este esfuerzo, tiene como objetivo elevar al hombre. ¿Pero elevarlo a dónde? Si el hombre no puede elevarse por encima de sí mismo, pues elevarlo al Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo, que viene a nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu, toma lo que es nuestro y lo guía, lo edifica, lo fortalece, lo santifica, lo une a Él. ¿Eh? Y nos da una capacidad superior. Es decir, el hombre, en vez de rebajarse, animalizarse o demonizarse, lo que hace es divinizarse. Pero no porque el hombre pueda hacer esto, sino porque el Espíritu Santo lo hace en el hombre. ¿Eh? Nos da su vida. Por eso, para que su vida fluya en nosotros, es necesario que hagamos esta parte, esta purificación de lo que sea estorbo, de lo que sea obstáculo, de lo que sea desorden. ¿Mm? Y este desorden está en nosotros porque es consecuencia del pecado original. Si no hubiese habido pecado, pues no, no teníamos esto, pero mira por dónde nos ha tocado. Así que sí o sí tenemos que entrar por este camino de las tesis del sentido y las tesis del espíritu. Así que el objetivo es la vida sobrenatural, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y el esfuerzo continuo que tenemos que llevar a cabo es para conseguir esto. ¿Pero cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Esto hay que recordarlo continuamente. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Que solos no podemos nada. Pero esto es posible, porque todo es posible para Dios. Así que el hombre nace con el pecado, con una naturaleza pecadora. Lo dice, por ejemplo, San Pablo en Efesios 2:3, dice, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo? Que el hombre que está en medio de las concupiscencias de la carne, ¿qué hace? Sigue esas inclinaciones. ¿Qué sigue? Las apetencias de la carne y los malos pensamientos. ¿Qué es esto? Las apetencias de la carne, el sentido desordenado, que tiene que ser purificado. Y los malos pensamientos, el espíritu carnal, es decir, las potencias del alma desordenadas que no buscan el bien del hombre, ni dar gloria a Dios, ni servirle, sino que nos desvían. Y esto es lo que tiene que ser purificado, lo que es carnal, desordenado en nosotros. Y dice la palabra de Dios que el destino de estos es la cólera. Es decir, del que es carnal es la cólera, la condenación.
Esto no agrada a Dios, la carne no puede agradar a Dios, no puede estar en su presencia. Pero el cristiano quiere, porque ha conocido la verdad y que Dios quiere nuestra salvación, quiere colaborar con Dios para que lleguemos al destino correcto, que es la vida en plenitud y la vida eterna. Y esa vida en plenitud no puede alcanzarse si vivimos en la carne. Es decir, si estamos negando al Espíritu Santo y su ayuda en nosotros y la purificación que Él desea hacer en nosotros. Luego, todo el camino, hablábamos antes de un camino, ¿verdad? Del hombre, del cristiano, del creyente, teniendo por meta a Dios, la vida eterna, pues todo este proceso, todo este camino, tiene que necesariamente pasar por un alejamiento de, retirar algo, alejarse de algo que es lo del hombre viejo. Y un acercamiento, es decir, dejamos atrás algo y nos acercamos a otra cosa. ¿Cuál es? Pues la vida en el Espíritu, el sometimiento al Espíritu de Dios. Esta palabra sometimiento es fundamental, porque esta es la parte del hombre, someterse a Dios. ¿Eh? No nos anula a Dios, sino que nos eleva, nos plenifica, nos dignifica, pero esto significa obediencia. Y no hay obediencia a Dios si no hay sometimiento a Él. Y no hay sometimiento si no hay humildad. Pero claro, todo esto lleva a cambiar la perspectiva de la vida, ¿eh? En que nuestro bien es rendirnos a nuestro Dios. Ahí está nuestra plenitud. El hombre carnal piensa que gana algo cuando hace su capricho, su voluntad. Vive autónomamente, ¿no? No depende de nadie ni presta cuentas a nadie. La libertad malentendida, como libertad de elección ¿de qué? De lo que le apetece al hombre. ¿Y qué le apetece? Lo que la esclavitud de la carne le muestra. Los apetitos le llevan, le arrastran, le seducen. Entonces no es libre, sino que es una marioneta en manos de esos apetitos de la carne, lo inferior. Entonces la verdadera libertad es someter eso y someternos al Espíritu para vivir en obediencia al Espíritu. Y ahí está la verdadera libertad, nuestro bien. Cuando no somos esclavos de lo inferior, sino porque no puede haber verdadera libertad sin sometimiento. ¿A qué nos sometemos? No a eso inferior, nos sometemos al Espíritu Santo. ¿Eh? Y es un acto libre, una decisión libre. Por eso hay un esfuerzo. El esfuerzo manifiesta que esa decisión es voluntaria, porque si no nadie pondría ganas y esfuerzo en ello. ¿Eh? Decisión libre. ¿De qué? De someternos a Dios, porque esa es nuestra verdadera libertad y ahí está nuestro bien. Luego hay que conocer esto, entender esto. ¿Eh? Es muy importante el conocimiento. Recordamos ese famosísimo texto de la Escritura, el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia es mortal, mortal. En temas del espíritu es mortal, porque la gente se arriesga a tomar decisiones equivocadas y piensa que hace lo correcto porque no conoce la verdad. Entonces ahí entra el engaño. Donde no está la verdad, entra el engaño. Y se dan pasos en falso, es decir, en el engaño. Pasos equivocados, con consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Por ignorancia. Entonces tenemos que conocer la verdad, no solo sobre esta situación, sino sobre nuestra situación. Tenemos que conocernos, para ver en nosotros cómo opera todo esto y qué tenemos que hacer, cuál es nuestra participación en este proceso. Es decir, que ese conocimiento nos debe a que la voluntad, el esfuerzo se pongan en marcha, porque si no, no hay éxito. ¿Eh? Conocer es fundamental, pero no solo conocer, sino que luego nos movamos, nos pongamos en marcha en la dirección correcta, y si no, no habrá éxito, lógicamente. Así que los sentidos, estamos tratando de esto, ¿verdad? Los sentidos, lo de lo inferior, lo de abajo. Pues según tratemos con los sentidos, pues va a ir la cosa de una forma o de otra. Es clave, es clave. Hay que tratar con ello. ¿Por qué? Porque están
de entrada, de entrada muy desordenados y a veces muchísimo, muchísimo. Y los estímulos del mundo hoy van apelando a que haya más desorden todavía, ¿no? Porque son estímulos constantes a que nuestros sentidos encuentren satisfacción fácil, fácil, rápida. Esto es lo que el diablo y el mundo quieren, porque les interesa. Así que con estas inclinaciones sensibles, el hombre desea con frecuencia el deseo, deseo no sometido a la voluntad, no sometido al espíritu, sino apetito primario, apetito instintivo, desea, desea con frecuencia cosas contrarias a lo que el entendimiento, la razón o la fe nos proponen. Pero como tienen fuerza y como no los hemos sometido, pues nos arrastran. ¿Eh? O al contrario, el sentido rechaza cosas que el entendimiento o la fe nos proponen como buenos. Al sentido le puede repugnar cosas que serían beneficiosas para el hombre, beneficiosas para nosotros, o voluntad de Dios, y al sentido le repugna, no le apetece, no le apetece, no le gusta, ¿eh? Porque se mueve por esto, por apetencias, por gustos. Y entonces el hombre se pierde el bien que podría conseguir si hiciese lo correcto, pero se deja arrastrar y seducir. Así no hay libertad, eso es un camino de esclavitud. No hay docilidad del Espíritu Santo, porque lo primario sale y nos dejamos guiar y el Espíritu Santo está esperando a ver si le hacemos caso. Así no hay manera de hacerle caso, porque ya hemos tomado decisiones muy lejos de la voluntad de Dios, sin escuchar al Espíritu. Y es que no podemos amar a Dios, que es espíritu, por tanto, inaccesible a los sentidos, si llevamos una vida a nivel de los sentidos, ¿no? Hay que moverse en el espíritu. No podemos obedecer los mandatos de Dios si nos dejamos arrastrar por el sentido, por lo inferior, porque al sentido no le va a resultar apetecible, no le va a resultar atractivo lo que Dios manda, porque no quiere someterse a nada. ¿Eh? Entonces, lo que hace es seducir, arrastrar al hombre a esa esclavitud de moverse de esa manera, impulsiva, ¿no? Y carnal. San Juan de la Cruz, grande, grande maestro de espiritualidad, sabemos, y doctor de la Iglesia, decía, la causa por que le es necesario al alma para llegar a la divina unión con Dios, es decir, el objetivo, la unión con Dios, ¿verdad? Camino, una meta, un objetivo. Dice, para llegar a la divina unión con Dios. La causa, ¿por qué le es necesario al alma pasar esta noche oscura de la mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas? ¿Eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en este camino tenemos que pasar por la negación de los gustos y la mortificación de los apetitos? Y está hablando de dos palabras que ya conocemos, abnegación y mortificación. ¿Nos suena? ¿Eh? Abnegación y mortificación. Dice que ¿por qué es necesario en este camino hasta llegar a la divina unión con Dios pasar por esta purificación, esta noche oscura de la mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas? En todas las cosas. ¿Por qué? Esta purificación completa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué? Dice, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas, el hombre, todas las afecciones que tienen las criaturas, el apego a cualquier cosa visible, los gustos sensibles en las cosas que gozamos, que tenemos, que disfrutamos, que amamos, que queremos, todo esto, ese gusto, esas afecciones, dice, son delante de Dios puras tinieblas, puras tinieblas. Por eso es necesario esa purificación, esa negación de los gustos en todas las cosas, esa mortificación de los apetitos.
porque esas afecciones que el hombre tiene en las criaturas delante de Dios son puras tinieblas, de las cuales, continúa diciendo, estando el alma vestida, o sea, si el alma está ahí, metida ahí, vestida con esas afecciones, el alma no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios. O sea, el alma estando en esa situación, sin purificar todo eso, sin la abnegación, la mortificación, el alma no tiene capacidad de recibir lo de arriba. ¿Eh? La pura y sencilla luz de Dios. Luz de Dios. Lo otro, puras tinieblas. ¿Eh? O sea, primero, dice, si primero no la desecha de sí, porque no puede convenir la luz con las tinieblas. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, y eso a la vista de Dios, en la mente de Dios, tal como Dios lo ve. Es la realidad son tinieblas, pues para estar unidos a la luz, primero hay que echar las tinieblas, que no hay otra. Es de cajón, ¿verdad? Sigue diciendo San Juan de la Cruz. Es una suma ignorancia del alma. Es una suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir. Es decir, que pueden ser impedimento para esta unión con Dios. Es decir, apetito desordenado, afecto desordenado, que se apega a lo que sea. Cosas naturales, purificación del sentido, y sobrenaturales, purificación del espíritu. Todo. ¿Eh? No, el alma no puede estar unida, esos afectos desordenados, unirnos a lo sensible o incluso a otras cosas sobrenaturales, sino a Dios. ¿Mm? Pero para esa unión con Dios hay que purificar esto. Si primero no nos vaciamos, dice, de ese apetito, de todo esto, natural o sobrenatural, si no nos vaciamos de este apetito, dice, pues es suma ignorancia pensar que sin esto podremos pasar a ese estado de unión con Dios. Y tanto más pronto llegará el alma, tanto más pronto llegará el alma a esa unión con Dios, a esa meta, cuanto más prisa en esto se diere. Es decir, que cuanto más remolones nos hagamos los remolones, los perezosos, los indolentes, cuanto menos esfuerzo pongamos y menos ganas pongamos en esto que es lo que nos toca, esta purificación, esta ascesis del sentido y del espíritu, entonces más improbable y más tarde eh, será que podamos dar pasos en esa dirección, ¿verdad? Dice, pero hasta que cesen estos apetitos, no hay manera de llegar. No hay manera de llegar. Aunque más virtudes ejercite. Es decir, una persona se esfuerza por practicar virtudes y tal. Sí, pero si no ha purificado el sentido, pues no, no hay manera. Se va a engañar. Porque le falta el conseguirlas con perfección. O sea, se ejercitan virtudes, pero esas virtudes, mientras no ha purificado el sentido, no son unas virtudes que las ejercita con perfección, sino que están tocadas por una gran imperfección. ¿Por qué? Porque el afecto está desordenado. Y esas virtudes, pues al final, no nos llevarán muy lejos. Le falta el conseguirlas con perfección, la cual, esta perfección, consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito. O sea, lo nuestro, quitar. ¿Para qué? Para llenarnos de lo de arriba, para llenarnos de Dios. Ahí está la perfección, la santificación, en que el Espíritu Santo, no encuentre obstáculo en el hombre. Puede hacer su obra.
pueda transformarnos y divinizarnos. Dice, y es que las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí. Bueno, pues esto nos lo enseña San Juan de la Cruz. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido. ¿Y dónde están los cristianos hoy? Después de toda esta enseñanza y tiempo después, habiendo tenido ocasión de aprender y practicar todo esto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En mantillas o peor. Pero bueno, eso lo dejamos, ¿verdad? Vamos a dar algunas líneas entonces prácticas, algunos puntos prácticos de cómo dar pasos en esta ascesis del sentido. El sentido no debe ser nunca principio de pensamiento y acción. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos movernos, no debemos movernos nunca por aquello que nos mueve el sentido. ¿Eh? Nunca se debe tener un criterio, ¿por qué? Porque me resulta más agradable y ya está. Eso es lo que le apetece al sentido, lo agradable, lo que le gusta. Pues ese criterio no sirve. Eso no debe ser criterio que nos lleve a actuar, a vivir. Hay que purificar eso, hay que cambiarlo. ¿Eh? Por ejemplo, nos apetece más estar en un sitio que estar en otro. ¿Por qué? Porque en ese sitio me valoran, hablan bien de mí, me siento mejor, es más atractivo, lógicamente, es más agradable. Pues no es criterio, no es criterio para estar en un sitio o en otro. Habrá que buscar otros criterios, pero este no vale. Este no vale. Eso es una realidad, está ahí. Pero eso solo no nos debe llevar a movernos, a actuar. Habrá que buscar otras cosas, ¿verdad? Repito, el sentido no debe ser nunca principio de pensamiento y acción. Para ilustrar esto, una anécdota muy, muy tonta, pero real, real, ¿eh? Creo que fue en el año 82, cuando iban a ser aquí en España las elecciones generales que hubo en aquel año, pues se presentaba el que era presidente después de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, y se presentaba a reelección. Y le dijeron que si no cambiaba de gafas, iba a perder las elecciones. Es una cosa que puede parecer chocante, ¿verdad? Pero bueno, tenía unas gafas de pasta muy, muy fuertes, muy gruesas, muy... Bueno, pues no le hacía al hombre así muy, muy llamativo, ¿verdad? Claro, no parecía así muy amigable, muy, muy simpático, muy cercano con esas gafas, la verdad. La imagen, lo que entra por los ojos, el sentido, ¿verdad? Y le dijeron así de claro, si usted, señor presidente, si usted no se cambia de gafas, va a perder las elecciones, que sepa que no va a ganar, que no le van a elegir. Y él dijo que no se cambiaba de gafas y perdió las elecciones. Y perdió la imagen. Porque los políticos, sobre todo, más que consejeros y tal, sobre todo se fían de asesores de imagen. Porque la imagen tiene más fuerza que casi que lo que dicen. Aunque digan barbaridades, pero con una imagen, con una sonrisa, con una foto, lo que sea, tienen esa capacidad de arrastrar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente funciona así. La gente se deja mover por lo que entra por los ojos, por la vista y los demás sentidos, ¿verdad? O sea, más importante a veces que el mensaje es cómo se dice el mensaje. Si resulta suave, si resulta fuerte, si resulta convincente, ¿cómo se dice? No si es verdad o no es verdad, no si es bueno o es malo, sino cómo lo dice. Y la gente se mueve así. Pero el cristiano no debe actuar así. La verdad nos hace libres y se aplica también a esto, a salir de esa forma de actuar. Repito, el sentido no debe ser nunca principio de pensamiento y acción. Otro punto. No se debe buscar ni esperar gustos sensibles en las cosas espirituales.
Ojo, ojo, ojo. ¿Eh? A veces parece que decimos, bueno, esto, lo del sentido, lo inferior, vale, vale, más o menos lo entiendo. Pero entonces ponemos el gusto en cosas espirituales. A ver si siento no sé qué, a ver si me pasa a mí no sé cuál, a ver si... ¿eh? Pues no, ni en la oración, ni en la acción, ni en nada. No se debe buscar. Otra cosa es que el Señor lo conceda por gracia, pues bienvenido sea, pero que no lo busquemos. Peligro, peligro, peligro. ¿Eh? Porque eso nos puede desviar de la verdadera y auténtica búsqueda que tiene que ser pura y del Señor, por sí mismo. No se debe buscar ni esperar gustos sensibles en las cosas espirituales. Dice un maestro de espiritualidad, el padre Alonso Rodríguez, los gustos espirituales son muy buenos y de mucho provecho si sabemos usar bien de ellos. Y así, cuando el Señor los diere, el Señor los da, ahí, cuando el Señor los da, se han de recibir con, dice, hacimiento de gracias. Es decir, se deben de recibir con acción de gracias, o sea, con contento, con gratitud, pues aprovecharlos. Muy bien, si el Señor nos los da, pues fantástico, gloria a Dios. Pero si uno parase en estas consolaciones, o sea, nos detenemos ahí porque eso es muy bueno y tal, y aquí estoy, me siento bien, y si las desease para solo su contentamiento por el gusto y deleite que el alma siente en ellas, eso sería ya vicio, eso sería ya vicio. Y amor propio desordenado. Sería vicio de gula espiritual. ¿Eh? Gula espiritual. Hoy mismo me preguntaba un hombre que si había en él algún fallo, que no entendía qué pasaba con él, con su vida, porque no sentía, no sentía la oración, en encuentros, en tal, no sentía nada, y otros sentían muchas cosas, y decía que si tenía un problema él, se sentía mal. Pues no, no hay necesariamente un problema, ni hay que buscar eso, no hace falta, sabemos que estamos con el Señor, buscamos al Señor, que venga esa consolación o ese gusto o lo que sea, o no, eso depende del Señor, y no tenemos ni que buscarlo ni que preocuparnos si falta. Más, hay que distinguir entre gustos sensibles que acercan a Dios y los que alejan de Él, los que alejan de Él. Pues claro, si algo nos acerca a Dios, pues será bueno. Pero si algo nos aleja de Dios, pues habrá que suprimirlo o purificarlo o lo que sea. ¿Eh? Dice San Juan de la Cruz, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo, o sea, deséchelo. ¿Eh? Y quédese vacío de él por amor a Jesucristo. O sea, el amor a Jesucristo por encima de todo. Que algo me lleva a amar más a Jesucristo, ok, puerta abierta. Que algo no es para gloria de Dios, me desvía de esa finalidad, fuera, estorba, por más agradable que parezca, fuera. Por ejemplo, alguien se acerca y nos dice una palabra halagadora, aduladora. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor objetivamente hemos hecho algo bien y que alguien quiere reconocer. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pero, si en esa palabra lo que quieren es adularnos y hacer que nos centremos en nosotros y fomentar la vanagloria, peligro, pero peligro grande. Hay que rechazar eso, fuera eso, hay que cortar eso. Si es un reconocimiento de algo que hemos hecho bien y en ese reconocimiento se da gloria a Dios, que es fuente de todo bien,
y a quien se debe toda la gloria, pues bien, pero de forma ordenada, ¿verdad? Si no estamos dando gloria a Dios, si no le robamos la gloria y nos centramos en nosotros, pues eso, ese gusto que sacamos de eso es peligroso. Hay que cortar con él. Esto es importante, ¿eh? Porque en cosas aparentemente inocentes puede estar el principio de una gran ruina, que grandes torres han caído y a veces el principio es una aparente bobada, ¿eh? Algo que parece que no tiene importancia, pero vaya si la obtiene cuando nos lleva por el camino equivocado. Más, la mortificación del sentido hay que hacerla sin miedo y sin teatro, incluso con alegría. Fuera el miedo. ¿Qué significa? Hay que poner decisión, ganas. ¿Eh? No hay que estar ahí dudando y qué pasará y si va a ser costoso y si y qué voy a sufrir si no, nada, nada, sin miedo, con decisión. Y nada de teatro ni de postureo, ¿eh? Sinceridad y amor y hasta gozo, hasta alegría. ¿Eh? Así es como hay que ir a esta purificación, a la mortificación del sentido, la actitud correcta para ello. Y esto nos ilustra que, en definitiva, no se trata, en las tesis cristianas, no se trata de matar, de anular la sensibilidad, sino de dirigir esos impulsos que hay en nosotros hacia arriba, hacia lo que conviene, y qué fuerza nos puede hacer dirigir correctamente esos impulsos. Librarnos de los apegos desordenados y guiar toda esa fuerza que hay en nosotros hacia el bien. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de la caridad. La fuerza de la caridad. Esa es la que eleva, ¿eh? Todos esos impulsos en nosotros correctamente, en la dirección correcta. Entonces, no se trata de una negación, no sé, de mortificarse por un sentido masoquista. No, 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 no. Sino de amar, amar más y mejor, amar, amar. La fuerza de la caridad es la que debe dirigir todo eso y nuestras acciones de ascesis también. En definitiva, la liberación, la purificación del sentido ha de ser total, que significa completa. O sea, hasta el final, todo, todo, todo. Pero claro, como no podemos hacer esto de una vez, pues hay que ser prácticos, ¿no? Y si no, pues hay que proponerse metas. Y esto es poco a poco, parcialmente, progresivamente, un poco más cada día y paso a paso. Pero hay que plantearse esa meta, el despojamiento total de cualquier apego desordenado, cualquier afecto desordenado. Pero como decimos, la pedagogía espiritual nos lleva a proceder por fases. Comenzamos por mortificar los apetitos más desordenados. Por eso hay que conocerse, a ver en mí cuál es la fuerza esa que sale y que me desvía por una dirección correcta más veces. ¿Por dónde? ¿Por dónde caigo más? ¿No? ¿Qué fuerza hay ahí que me está arrastrando? ¿A dónde me arrastra? ¿A dónde? Pues ahí tengo que dar la batalla. Y luego, cuando hayamos ya sometido mejor eso, pues ocuparnos de otros afectos desordenados, otros apetitos que a lo mejor tienen menos fuerza en nosotros, pero que también están. Y si escarbamos, van a salir. Y van a salir la tira de cosas. Un joven precisamente hoy me preguntaba sobre el problema de la vista. Decía que va por la calle y claro, pues ve a chicas vestidas a veces de modo un poco ligero, ¿no? Y entonces la carne trabaja. Y claro, ¿qué hay que hacer aquí? Un problema con el sentido, en este caso a través de la vista. Pues claro, el problema es previo. El problema es haber alimentado ya la carne, la lujuria, con imágenes o lo que sea. Y todo eso trabaja incluso en el inconsciente. Y cuando aparece un estímulo, se asocia a lo que ya y da cuerda en esa dirección. Luego, hay un trabajo que significa que primero hay que cortar,
con todo eso desordenado, porque si no va a haber mucho más trabajo por delante y más costoso va a ser, llegar a esa purificación del sentido. ¿Eh? Por eso, pues, quitarle fuerza, no entrando, no dándole cancha a sus apetitos y pecados, y luego, pues, con la oración y con el cuidado de no dar pie a entrar en esos apetitos desordenados, entrar ante esos estímulos por ahí. Recuerda eso, pues trabajar la purificación, la santificación del sentido. ¿Eh? Así que la tarea es grande, la tarea es grande, pero hay que emplearse en ella. Así que deberíamos empezar por esto, meditar en nuestra vida cuál es el apetito carnal dominante y a darle guerra, a ir a por él, ¿eh? A combatirlo con todas las fuerzas, a someter la carne. ¿A qué? A lo superior, a la razón, a la voluntad, con fuerza de voluntad, con conocimiento de la verdad, y esto sometido a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. ¿Eh? Pues ánimo y al toro. Gloria al Señor.